Yeah. Good morning. You okay? You're on this fantastic 6-match unbeaten run. How important is it for you to finish this season strongly to give yourself a platform for next season? And would you challenge your players to see if they can now remain unbeaten until the end of the season? Que el equipo está en un buen estado de forma, que lleva 6 partidos sin una derrota, que si la meta es seguir invicto hasta el fin de la temporada o terminar bien, y si es posible ser invicto hasta el final de la temporada para tener una buena plataforma para la próxima temporada. Bueno, predecir resultados es imposible. To predict results is impossible. Nunca vamos a planificar nada que no sea hacer lo máximo posible para ganar. We're never gonna do nothing more than to give 100% for the next game. Y de alguna manera hay argumentos que deben considerarse cada partido. Because in every game there's arguments that need to be taken into consideration. Las hipótesis que usted abre, the hypothesis that you open, las consideraremos si se presentan. We will consider them if they present themselves. En el análisis del próximo partido. In the analysis of the next game. En relación al partido del sábado, la realidad que enfrentamos es la misma que la que venimos desarrollando de aquí para atrás. And with regards to this weekend's game, the reality is the same that we've been carrying all season. Brighton managed to get a 1-0 win at Ellen Road back in January. Are you surprised to see them still down there towards the foot of the table fighting against relegation? Que el Brighton nos ganó 1-0 en el último partido, pero que todavía se mantiene en las posiciones más bajas de la tabla, que sí está sorprendido que ellos siguen tan bajo en la tabla. Mire, los resultados a veces coinciden con el rendimiento. The results sometimes coincide with the performances. Y otras veces no. And other times they don't. Brighton es un equipo que está injustamente ubicado en el lugar que ocupa en la actualidad. Brighton is a team that is unfairly in the bottom part of the table. Todos los parámetros que se pueden considerar para evaluar un equipo. All the parameters that you can consider to evaluate a team. Cómo ataca, cómo defiende. How they attack, how they defend. En qué lugar del campo pasa más tiempo. In which place on the pitch they spend more time. La posesión. The possession. Las pérdidas o el sostenimiento de la posesión. The losses of the ball or keeping him, the amount of time they keep possession. La intensidad ofensiva. The offensive intensity. Son todos los valores de ese equipo, todos los análisis que se pueden hacer lo ubican muy por arriba de donde está. All the values in which you can analyze, they all position them in a higher place than they currently occupy. Football is part of a social media boycott this weekend against online hate. Is this another opportunity for football and for sport to come together and be a force for good? Que este fin de semana todos los equipos en Inglaterra van a usar sus cuentas de las medias sociales en contra el... Sí, ¿cuál es la pregunta? Que pregunta que si esa es otra oportunidad para demostrar la fuerza del fútbol contra ese tipo de situaciones. Bueno, todo lo que sea combatir la discriminación. Everything that helps to combat discrimination. Y la posibilidad de agredir anónimamente.
and the possibility to cause harm anonymously. Y la posibilidad de agredir injustificadamente And the way to damage or cause harm to someone unjustly. Y la posibilidad de hacerlo sin sufrir las consecuencias de lo hecho. And the possibility to do this without the consequences. Son realidades que deben ser combatidas. They're realities which should be combated. Thank you very much. All the best for the weekend. Okay, Adam Pope. Hi, Marcelo. Marcelo, firstly, Rodrigo and Rafinha, again, we'll just ask you what the latest is with the pair of them, and will they be available for this weekend? Rafinha no, y Rodrigo sí. Rafinha no, Rodrigo yes. So how serious is this injury with Rafinha then now? ¿Qué tan seria es esta lesión de Rafinha? Más que seria, es difícil de pronosticar cuándo se resuelve. More than serious, is more difficult to give a diagnostic or prognostication of when he will be able to return. Es un golpe que ha generado un hematoma interno. It's a hit which created an internal hematoma. Que mientras no desaparezca el hematoma, produce dolor y dificultad para el movimiento muscular. That until the hematoma, la actividad muscular. That hematoma disappears, it causes pain and it inhibits the mobility. Eso se puede resolver rápidamente o tardar más. This can be resolved quickly or it can take long. Cuando el hematoma disminuye y el dolor desaparece, el jugador vuelve a estar habilitado. When the hematoma reduces and the player is no longer in pain, then he will return quickly. La impresión es que estamos en el último periodo previo a la curación definitiva. The impression is that we're in the last final stages before he's finally healed. Oh, that's good news. And Rodrigo, you say, is available. And would you say his fitness is such that he would be available to start the game, Marcelo, or is he just part of the squad? Dígale que está sano, lo que no quiere decir que esté en estado de forma y que podrá asumir más o menos minutos. He's healthy. That doesn't mean he's fit to play. We will see how many minutes he can play. Thank you for that. Robin Koch came in and was impressive in the last game where he came on. How much do you want to explore the versatility of Callum Phillips, Marcelo, not just as defensive midfielder, but elsewhere in midfield? Is that something you want to do before the end of the season particularly? Que Robin Koch entró bien como 4 en el último partido, que pregunta sobre Calvin y cuánto quiere probarlo en otras posiciones. Bueno, Robin Koch, cuando llega, sus antecedentes marcan que puede jugar en los dos, como defensa central y como volante de contención. What Robin Koch has done previously shows that he can play as a defensive mid and as a centre back. Y es una excelente opción en cualquiera de los dos lugares. And he's an excellent option in whichever of those two positions. Ya ha jugado muy bien de central y puede jugar muy bien de contención. He's already played very well as a centre back, and he can play well as a defensive mid also. Y está considerado para cualquiera de esas funciones. And he's being considered for either of those functions. Sorry, what I meant was the consequence of that is that Calvin plays slightly different. So is the versatility of Callum Phillips something you want to explore more in these last few games in a different area of midfield? Con esa consecuencia que él puede jugar, que Koch puede jugar de cuarto, que si quiere explorar más la versatilidad de Phillips y ponerlo a jugar en otras posiciones en el medio campo. Es una opción, pero además que lleva más tiempo verificarla, ¿no? It's an option, but it will take more time to verify. A Calvin le resulta fácil jugar de contención o defender como zaguero central. For Calvin, it's easy to play as a defensive mid or to defend as a centre back. Pero jugar de volante mixto, es decir, por delante de la función del contención y por detrás del volante ofensivo,
But to play as a mixed midfielder, which means in front of the defensive mid, but behind the offensive midfielder. Es una posición en la que él ya ha jugado. It's a position in which he's already played. De hecho, en la selección inglesa también lo ha hecho. He's also done this for the English national team. Y para nosotros también es una opción. And for us, he's also an option. Menos verificada porque en esa posición hay otros jugadores como Dallas, como Klitsch. Less verified for us because in that position we have Dallas and Klitsch. A los que yo lo he ubicado por delante de él en ese puesto. Which I have positioned in front of him in this position. Pero por supuesto que puede ser una posibilidad. But of course, he can be an option here. And similarly, could you see Ian Poveda playing as a number 10, Marcelo? I know mainly he's been on the wing, but do you envisage him being able to do that role as well? Que si usted puede ver a Poveda jugando de 10, que él sabe que normalmente juega por la banda, pero que si usted alguna vez lo ha pensado como 10. No lo he pensado en esa posición. No, I haven't thought about him in this position. And just finally, Brighton at home, I think it was an unexpected defeat for many of us watching on. What do you need to do better this time around, particularly compared to that game against that opposition? Bueno, que la derrota contra Brighton la última vez fue una derrota inesperada. ¿Qué se tiene que hacer diferente para evitar que vuelva a pasar eso? Bueno, lo que pasó hace la cantidad de meses que han transcurrido no es comparable con lo que pudiera pasar mañana, ¿no? What happened so many months ago is not comparable to what can happen on the weekend. Ni para mejor o para peor. No for better or for worse. Ni ellos son el mismo equipo, ni nosotros tampoco. They're not the same team and we're not the same team also. Los partidos no se parecen únicamente porque el rival sea el mismo. The games are not particularly alike just because the two teams are the same. Y para buscar modificaciones and to find modifications que faciliten conseguir un mejor resultado, that facilitate obtaining a better result. Uno no piensa en lo que pasó en un partido que sucedió hace mucho tiempo. We don't think about in a game which happened such a long time ago. Sino en nosotros mismos, qué debemos mejorar y qué debemos conservar. But in ourselves and what we need to improve and what we need to conserve. Y en el análisis de la realidad más cercana del rival que nos toca enfrentar. And in the analysis of the opponent in a more recent place, more recent time. Miriam, PLP? Hi Marcelo, you said you're both different teams, but how do you prepare for a game like Brighton when there is so much more pressure with their risk of relegation? Que usted dice que los dos equipos son ya diferentes a ese partido, pero que cómo se planifica un partido así con Brighton peleando el descenso. Tal vez la pregunta anterior debería haber agregado algo más. Perhaps in the last question I should have added one more thing. Porque hay cosas que se mantienen. Because there's things that are still the same. Es un equipo con un muy buen juego aéreo ofensivo en pelotas detenidas. It's a team with a very good aerial game in the set pieces. Un equipo que cambia constantemente su formación, su distribución de los jugadores en el campo, sin que eso le genere problemas. It's a team that constantly changes the distribution of the players on the field without causing any problems. Y que tiene una transición defensiva, ofensiva y a la inversa muy fácil. And it's a team that has the transition to defense, attack, and attack to defense that is very easy. Manejan bien la pelota. They manage well the ball. Entonces, bueno, todo eso son aspectos que debemos considerar para prepararnos. And so these are all aspects that we need to take into account to prepare ourselves. Que los tenemos en cuenta. That we take into account. Y también nuestras propias situaciones a mejorar y a mantenerlas, mejorar los errores o lo que está debilitado y mantener lo que está bien.
and also to look at the things we need to improve them, and to maintain the things that we're doing well. And you said recently you're, continuing to evolve as a force in the Premier League. How do you keep pushing that, evolving towards the end of the season? Usted dice que su equipo está evolucionando en la Premier League. ¿Cómo sigue empujando esa evolución hasta el final de la temporada? Bueno, nosotros, la referencia que yo hice respecto a la actualidad del equipo, the reference that I made with regards to how the team is now, fue que nos tocó enfrentar en 3 partidos seguidos a rivales muy calificados. Was that we had to play opponents that are very qualified in the last 3 games. Y en esos enfrentamientos, and in those games, logramos plantear partidos equilibrados. We managed to play games which were balanced. Y defendimos mejor que lo que atacamos. And we defended better than we attacked. Eso marca un grado de mejoría. This shows a grade of improvement. Pero de ninguna manera nos pone en igualdad de condiciones con equipos que son mejores que los nuestros. But in no way does this does in no way put us in equal terms with teams who are better than us. Para compararse con un rival hay que atacar, hay que defender bien sin dejar de atacar bien, y a la inversa, ¿no? To compare yourself with a team, you have to be able to defend well as attack, and inversely. Y eso no lo hemos conseguido. We haven't managed to achieve this yet. Respecto de cómo mantener la producción en los últimos 5 partidos, with regards to how we maintain the production in the last 5 games. Se trata de, nosotros somos un equipo, Leeds es un equipo que si no tiene un gran compromiso para enfrentar cada partido, baja sensiblemente su rendimiento. Leeds, as a team, we're a team that if we're not committed 100% for every game, the performance levels drop. Entonces, lo que buscamos es seguir con el mismo grado de intensidad en los partidos que nos quedan por jugar. So what we're looking for is to continue with the same vein of intensity in the games we have remaining. Y hay muchos argumentos para actuar de ese modo. And there's a lot of arguments for us to continue in this manner. And on the social media boycott, as you said, anything that helps to tackle discrimination can only help. But what difference do you think it will make this weekend? Usted dice que es bueno que se haga todo lo posible para combatir a la discriminación, pero ¿qué efecto cree que va a tener esto que van a hacer este fin de semana? Bueno, ignoro el efecto. I ignore the effect. No sé si alguien podría predecirlo. I don't know if anyone can predict it. Lo que me parece muy, muy importante es que se intente. What I feel is very important is that we try. El fútbol tiene la capacidad de hacer evidente algunos aspectos de la vida social que no se miran con la misma nitidez si lo reclaman otros sectores de la vida social. Football has the ability to put on show things in a social sense that are usually not looked into so profoundly if they were being demanded from somewhere else. Normalmente el fútbol reclama cosas que le pasan al resto de la sociedad. Normally football demands things that or shows things that usually happen in society. Con una gravedad seguramente mucho más alta que la que sufre el fútbol mismo. Los que participan en el fútbol. They show this in a bigger stage and surely in a bigger way than those who actually suffer from these type of things. Pero
es muy conveniente utilizar la caja de resonancia, que significa la repercusión que tiene este juego. But it's very important to use the power of the game to see the repercussions. Para hacer extensivo lo que se persigue a todos los aspectos que la sociedad está sufriendo, del mismo tipo, ¿no? Para hacerlo extensivo a las mismas situaciones del mismo tipo que sufre el resto de la sociedad. To put on show these things that are happening in society, and so that we can see them more extensively. Graham Smith. ¿Lo explico muy bien? Sí. Marcelo, does being safe from relegation and being in such a good position lessen the anxiety or stress or pressure that you're ordinarily under and that your players feel? Que si estar salvo de poder descender reduce la ansiedad y la presión para usted o para los jugadores. Yo creo que la presión es indispensable. I think that pressure is indispensable. Y que en el caso nuestro, si jugamos sin presión, jugamos peor que cuando jugamos con presión. And in the case that is for us, if we play better with pressure than if we didn't. Faltando 5 partidos, with 5 games left to play, la opinión que hay sobre el rendimiento de Leeds, the opinion that there is over the performance levels of Leeds, puede mantenerse, mejorar o empeorar según los resultados que se consigan. This evaluation can be maintained, improved, or it can decrease depending on these results in the last 5 games. Lo que pasa en 5 partidos genera conclusiones que son decisivas en muchos casos. What happens in these last 5 games can generate definitive conclusions in a lot of cases. Definitiva no, decisivas. Or decisive conclusions, sorry. What do you remember of Evebasma at Lille, and what do you make of him now? Sorry? What do you remember of Evebasma at Lille, and what do you make of him right now? De que se acuerda de Bissouma en el Lille y cómo lo ve ahora. Bueno, era un gran jugador. He was a great player. Y lo ha confirmado. And he's confirmed it. No es lo mismo la potencialidad que el logro. Yeah, it's not the same to have potential than to show. Cuando a mí me tocó trabajar con él, era un jugador que tenía muchos recursos por desarrollar. When I had the opportunity to work with him, he was a player who had a lot of resources. Y acá los ha confirmado totalmente. And here he's shown them completely. No porque yo lo diga, sino porque ha provocado un reconocimiento de la Premier League hacia sus posibilidades, condiciones, recursos. Not because I say it, but he's managed to gain recognition from the Premier League due to the resources that he has. Thank you very much. Aaron Cross. Thank you. Marcelo, how close is Ian Poveda to starting matches, do you think? He obviously missed a lot of the season through injury. Does he still need to get a little bit sharper to challenge the likes of Helder Costa for a starting position? ¿Qué tan cerca está Poveda de ser titular en el equipo? Que si todavía tiene mucho que hacer para desplacer a un jugador como Helder Costa, por ejemplo. Bueno, todo lo que indique cuál es la formación del próximo partido, evito comentarlo. Anything that indicates on the 11 for the next game, I prefer to avoid. Defensively, the team has improved over a longer-term period, not just in the last 3 matches against the big sides. Is that down to something tactically you've wanted to change, Marcelo? Have you deliberately asked the team to defend a little bit stronger in some way? Have you asked them to press a little bit lower in some way? Que el equipo ha mejorado mucho defensivamente, no únicamente en los últimos 3 partidos. Que si usted le ha dicho al equipo, le ha dado instrucciones o ha sido algo táctico para que pudieran hacer eso, que si les está diciendo que defiendan más fuerte o que comiencen a presionar un poquito más bajo. No, siempre hemos intentado jugar del mismo modo.
No, we've always tried to play in the same way. Siempre el aumento de la eficacia defensiva es un logro colectivo. The increase in the defensive efficiency is a collective. It's a collective thing. Si la parte superior de nuestro equipo no presiona bien el primer pase rival, If the upper part of our team doesn't press the first pass of the opponent, es mucho más difícil recuperar la pelota. it's a lot more difficult to recover the ball. Y si sucede lo contrario, es mucho más fácil. And if the opposite happens, then it's a lot easier. El juego defensivo del equipo depende de todos, verdaderamente. The defensive game of the team depends on the whole team. This is very true. Aunque pareciera que destacan aquellos que recuperan la pelota, Even if those who recover the ball are the ones that shine. y no se considera lo que hacen no se tiene demasiado en cuenta lo que hace el resto del equipo para que los delanteros rivales sean mal habilitados. And it's not taken into account as much what the other players do to help this recovery of the ball as the opponent's attackers receive the ball in less favorable conditions. Y lo contrario, ¿no? And the opposite. Cuando el equipo logra atacar bien, And when the team manages to attack well, es porque la parte posterior del equipo le provee de asistencias a partir de la cual es más fácil armar ataques, ¿no? And the opposite happens when the posterior part of the team doesn't press the ball well, then the opponent's attackers are able to receive the ball in better conditions. Resumiendo, si el equipo rival inicia el juego con facilidad, defendemos peor. To synthesize, if the opponent receives the ball in a comfortable manner, then it's more Si el difficult for equipo us. rival inicia el juego con facilidad desde atrás, defendemos peor. If the opposing team initiate the game from the back in a comfortable way, then it's harder for us to defend. Y si nuestro propio equipo, si nuestros atacantes no reciben buenas habilitaciones de atrás hacia adelante, atacamos peor. And if our attackers don't receive help from those from behind, then we attack worse. David Anderson? Marcelo, Andrea Radrizzani said this week there's a common will between the club and you to agree a new contract for next season. Do you share his optimism that you will sign a new deal and be manager next season? Andrea salió en una entrevista diciendo que todo va bien, para que está optimista que usted va a seguir acá el próximo año, que si usted comparte ese optimismo. Bueno, cualquier referencia a ese tema yo prefiero hacerla a medida que, una vez que termine la competencia, ¿no? Any reference to this subject, I prefer to make it after the competition is finished. Sí, agradezco las palabras del presidente en relación a mi posible continuidad. I appreciate the words of the owner, of the president, with regards to my possible continuity. Pero a la vez comparto la comparación que él hace, ¿no? Diciendo que Leeds está por encima del prestigio de cualquiera de nosotros. But I also agree with what he said, that Leeds is above. Leeds' prestige is above any others. De algún modo, por la solidez que tiene esta organización, Due to the solidness of this organization, tiene facilidad para tomar decisiones adecuadas. they have the facility to make adequate decisions or correct decisions. Mark Walker? Hi, good morning. Marcelo, the success of any coach depends on his or her ability to convey the message to the players. I've been interested to hear you shout your instructions on match day in English. And I just wondered if you
conducted all your training sessions now in English or if it was a mixture of English and Spanish. Que bueno, que el logro de un entrenador o entrenadora es que poder pasar su mensaje a los destinatarios. Que él lo ha estado escuchando en los partidos, que usted está gritando instrucciones en inglés. Entonces que él pregunta que si en los entrenamientos usted ya los dirige en inglés o es una mezcla de inglés y español. No, mire, una de las grandes déficits de mi paso por el fútbol inglés One of my big deficits through my passage in English football es no poder comunicarme en el idioma que hablan todos. is not to be able to communicate in the language that everybody speaks. Por un lado, me debilita no haber aprendido hablar inglés. In one way, it debilitates me, the fact that I haven't been able to learn how to speak English. Y como usted bien dice, y lo comparto totalmente, Like what you said, and I share this completely. la herramienta más importante que tiene un entrenador es la comunicación de su idea a través de la palabra. One of the big tools that a coach has is to transmit his message through his words. Yo a lo que le he dedicado más tiempo en mi formación como entrenador es a poder hablar bien. One of the things I've dedicated the most time to whilst I've been a coach is to be able to speak well. A mí si hay algo que me lleva mucho tiempo y me interesa mucho es conocer el significado de las palabras. If there's something that I like to do or that's taken me a long time is to learn the significance or the definitions of words. Y decir de la manera más breve posible sin perder riqueza lo que quiero decir. And to say in the most simple way without losing richness what I want to say. Y como me cuesta mucho hablar en español, and because it's difficult for me to talk in Spanish, es decir, expresar mis ideas brevemente y claramente, to express my ideas simply and briefly. La justificación que encontré para no abordar la tarea en un idioma diferente al mío, al natural. The decision I took not to do this in another language that wasn't mine. Fue decir, si no lo puedo decir en español, ¿cómo lo voy a poder decir en inglés? Just to say, if I can't say it in Spanish, how can I be able to say it in English? El primero que no se cree esa explicación soy yo. The first one who doesn't believe this explanation is myself. Pero bueno, es mi realidad. But it's my reality. En todo caso, sí debo una disculpa a los anfitriones que me toleran en español, debiendo yo hablar inglés. And anyway, I owe an apology to those who have to listen to me that I haven't learned English. Okay, thanks everybody. That's it. Marcelo, thanks Andrea. Thank you. Thank you very much. Have a good day. See you later.